A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde carajo está tu marido? ¡Dale, montonera de la mierda! ¡Dime, carajo! Para poder delimitar el contexto internacional del mundo en el que se desarrolla nuestra historia, es necesario recordar que luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estuvo dividido en dos bloques antagónicos: el comunismo oriental encabezado por la Unión Soviética y el capitalismo de las democracias occidentales, encabezada por Estados Unidos y las potencias de Europa occidental. Estos dos modelos antagónicos competían por el dominio mundial. Había una carrera no solo armamentística, sino de publicidad, de cultura, de economía. En todos los órdenes la competencia llevaba como objetivo lograr imponer al mundo la supremacía del modelo como el mejor que podía tener la humanidad. Esto es muy importante de tener en cuenta porque había otro mundo posible. Había dos modelos por los cuales optar. Y todo el mundo luchaba por imponer la necesidad de que uno de esos dos modelos hiciera desaparecer al demonio que era el otro. Y lo decimos con estos términos porque es muy importante entender que no es lo mismo un mundo global, unificado, con distintos matices, que la posibilidad de desplazar a otro modelo que compite antagónicamente y que compite en todos los países del mundo, en todas las fronteras y en todos los ámbitos sociales, culturales y políticos. Vamos a ver cómo esta tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se denominó como Guerra Fría, en el sentido de que la confrontación directa a través de un ataque nuclear podía significar la desaparición del planeta, como ocurrió con la crisis de los misiles en 1962 en Cuba. Esta tensión, que llevó al borde de la guerra mundial en varias ocasiones, generó que los países del tercer mundo se convirtieran en territorios de batalla donde librar las tensiones que competían para estos dos modelos. Una conflagración abierta entre las grandes potencias era un suicidio para los dos bloques. Entonces, se trasladó al tercer mundo este combate, esta guerra y esta lucha de todos los órdenes. Así surgieron Vietnam, Corea, muchas revoluciones en África y en América Latina, las dictaduras militares que tuvieron por objeto reprimir, extinguir, exterminar, delegados en ellos por el Departamento de Estado, la función de expulsar no solo el comunismo, sino cualquier alternativa progresista en todo Sudamérica.
1966, el general Onganía da el golpe de Estado que derroca al gobierno de Arturo Illia. Va a gobernar solamente hasta 1970 y se van a producir una escalada de hechos violentos y de resistencia violenta del pueblo a través de distintas organizaciones. Hay dos elementos muy fundamentales que comienzan a manifestarse. Uno de ellos son las Fuerzas Armadas, que de alguna manera se organizan popularmente, entre las que cabe destacar las FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, de origen sindical, y otras organizaciones que comenzaban a tener la inspiración de la Revolución Cubana, es decir, de base ideológica marxista. Pero hay un hecho fundamental que va a suceder en 1970. Aramburu, que veía que no se podía gobernar el país sin un acuerdo con el peronismo, va a tratar de establecer algún tipo de comunicación con el líder exiliado en Madrid y lograr así una apertura política que le diera salida a las Fuerzas Armadas. Aparentemente él se involucraría en esa negociación. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay dos hechos fundamentales. En 1969 se da el famoso Cordobazo, el alzamiento del pueblo de la ciudad de Córdoba, y que después se multiplicó con el Rosariazo y en otras ciudades, levantamientos donde hubo una alianza entre los obreros y los estudiantes para resistir a la dictadura. Un año después del Cordobazo, es decir, en mayo de 1970, es secuestrado el general Aramburu. Durante muchos días no se sabe nada de su paradero. Finalmente, una organización se da a conocer como los autores de ese secuestro y se autodenomina con el título que va a asignar uno de los periodos más violentos, más revolucionarios, de mayores tensiones de la historia argentina. Se dan a conocer con el nombre de Montoneros. ¿Y qué significa Montoneros? ¿De dónde sale esa palabra? ¿Cuál es el origen de esa denominación? En el siglo XIX, entre 1820 y durante buena parte de todo ese siglo, más o menos hasta que Roca consolida la organización argentina en 1880, los caudillos federales del interior y los gauchos que seguían a esos caudillos se agrupaban en unas organizaciones informales de batalla, de lucha, con la caballería, utilizando el sable o la lanza, y a esa formación le llamaban la montonera. Las montoneras federales resistieron a los gobiernos de Buenos Aires a lo largo de todo el siglo XIX, pero fundamentalmente en el último periodo, conducidas por Felipe Varela y por el Chacho Peñalosa, fueron la épica de la resistencia final de ese federalismo de gauchos que seguían a los caudillos provinciales para resistir al poder del imperialismo y de la oligarquía terrateniente de Buenos Aires. De ahí el nombre de Montoneras, y esta organización toma el nombre de Montoneros en una clara referencia a identificarse con lo que en el otro siglo había sido la resistencia popular. Hay un error común en la historiografía argentina, a veces interesado, a veces involuntario, en tratar de designar o de definir a la violencia política de los años 70 como el origen de muchos de los males que tenemos. Ese error consiste, cuando es un error, cuando no es una mala intención, en creer que comenzó allí la violencia. La violencia comenzó 15 años antes, en 1955, con el bombardeo de Buenos Aires. Comenzó mucho antes con la persecución del peronismo, con la desaparición de Vallese en los años 60. Comenzó mucho antes con el onganiato, cuando fueron desalojados de las facultades de la UBA profesores y estudiantes a palazos. Comenzó mucho antes con la represión del Cordobazo,
comenzó muchísimo antes de los 70. En 1970 ese clima violento ya estaba instalado y cuando Montoneros aparece en escena, muchas otras organizaciones habían contendido contra el ejército y las Fuerzas Armadas en numerosas oportunidades y había sido reprimido el pueblo con singular violencia. La violencia no comenzó en 1970. En 1970 se expresó con mayor contundencia. Se ha hablado mucho de las responsabilidades de la violencia. Se ha hablado y se ha escrito ríos de tinta y muchísimas páginas donde daría la impresión que los únicos responsables de la violencia fueron las organizaciones armadas, guerrilleras, que enfrentaron al gobierno de Perón y que luego enfrentaron a la dictadura militar de 1976, generando ese baño de sangre que aún hoy ha dejado secuelas que llevarán mucho tiempo de superar para la sociedad argentina. Pero si hablamos de las responsabilidades, deberemos hablar de todas las responsabilidades y no de una parcialidad. Y en estas responsabilidades, las que les caben a todos los que de alguna manera tuvieron una influencia decisiva en aquellos años, incluyendo la del 3 veces presidente de la Nación Argentina, el mismísimo general Juan Domingo Perón. La guerra revolucionaria que realiza un pueblo en la situación en que nosotros estamos, bueno, puede llamarse guerra integral. Guerra integral porque se hace por todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, buscando que dañar siempre al enemigo, esa sea la situación en que él se encuentra. Nosotros estamos en lucha hace 16 años y hemos empleado todos los medios. Desde cuando hemos podido, la lucha incruenta, por medios habilidosos, etc. Hasta cuando hemos tenido enfrente la violencia, también hemos empleado a menudo la violencia. De la necesidad de un trasvasamiento general. Ello emerge de la necesidad insoslayable de mantener el estado juvenil del movimiento. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer, vea el mundo que le dejamos. Por macanas que hagan, peor que lo que hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Saber, y la juventud debe empeñarse en realizar, por las buenas si es posible, y si no por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia.
es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Ha quedado en la historia y fundamentalmente en algunos malos intencionados medios de comunicación que dan una visión muy parcial de la posición de Perón frente a la guerrilla. Es como si la historia hubiera comenzado en 1974. Antes del regreso definitivo de Perón a la Argentina en 1973, el general exiliado en Madrid tenía un discurso muy diferente respecto de la resistencia armada. ¿Qué pensaba Perón del Che Guevara? ¿Qué pensaba Perón de Fidel Castro? ¿Qué pensaba Perón de esos muchachos que se jugaban la vida para que el peronismo regresara y él personalmente regresara al poder? Pensaba algo muy diferente a lo que se manifestó después, ya con el peronismo instalado en el poder. Son admirables esos muchachos. Son admirables. Y el Che Guevara ha muerto él, pero van a salir 1000 Che Guevara, si esto sigue. Porque eso emula la juventud que tiene la obligación de hacerlo. Es decir, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que, no sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista, y a mí que me importa que sea comunista. Comunista. El Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista. Luego de la muerte de Perón en 1974, la organización Montoneros, que había tenido aquel enfrentamiento del 1 de mayo, va a quedar, digamos, bastante relegada o desautorizada por el último discurso de Perón, cuando desde los balcones de la Casa Rosada los llama imberbes y los acusa de ser lisa y llanamente mercenarios al servicio del dinero extranjero. Esta pelea pública va a producir una fuerte división, y no solamente una fuerte división, una gran decepción y una gran frustración para aquellos jóvenes que se habían jugado la vida por su regreso, por el regreso del peronismo, pero también por el regreso del propio Perón al poder. Fue la izquierda, la juventud maravillosa, la que ejerció la mayor presión sobre la dictadura para que sea posible el regreso de Perón al poder. Hoy, hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones
porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, y a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Por eso, compañeros, esta reunión en esta plaza, como en los buenos tiempos, debe afirmar la decisión absoluta para que en el futuro cada uno ocupe el lugar que le corresponde en una lucha que, si los malvados nos cejan, hemos de iniciar. Compañeros, ya han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Digo, compañeros, que será para la reconstrucción del país. Y en esa tarea está empeñado el gobierno a fondo, que será también para la liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro, y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Entre 1969 y 1970, Jorge Trot comienza sus estudios de veterinaria en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Por aquellos años, la FAVE no pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral. Estaba dentro de la esfera de la Universidad Católica, ya que la Congregación del Verbo Divino de nuestra ciudad aquí en Esperanza había sido la impulsora y había creado las facultades de Agronomía y Veterinaria. Por razones que pueden dividirse en dos grandes factores, los económicos y los ideológicos, en el sentido de que debía ser la universidad pública, sobre todo por el discurso de aquellos años, para que sea abierta a todo el mundo y fundamentalmente abierta al pueblo, comienza una lucha para que se estatice la facultad y pase a estar dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, es decir, de la universidad pública. Se da una resistencia de algunos factores de la derecha de la Iglesia y encuentra apoyo en la comunidad desde el punto de vista de que el Estado podía garantizar la continuación del funcionamiento de la facultad como hasta el día de hoy funciona. Esa lucha va a ser, por algún modo, por así decir, los primeros planos de acción de nuestro héroe, de Jorge Trot. Él comienza con sus compañeros que tenían una identificación no con Montoneros, sino con la FAP y la Resistencia antes de la aparición de esta organización, y que van a desarrollar una serie de acciones junto con otras agrupaciones para que se logre que la FAVE pase al Estado. Incluso va a participar de una huelga de hambre personalmente como un factor de presión decisivo. Luego del importante logro donde Jorge Trot tuvo una participación protagónica con la estatización de la FAVE en 1973,
debemos ubicarnos un poco en el contexto nacional y político del país. El peronismo había regresado al poder. La larga lucha de 18 años había sido posible, y había sido posible por la juventud maravillosa de la que hablaba el general Perón, la JP y la organización Montoneros, que abandona la lucha a través de las armas para, con la campaña electoral de 1973, involucrarse en el plano político de su trabajo y lograr el regreso del peronismo al poder. Finalmente también se va a producir el regreso del propio Perón al poder con las elecciones de 1973, pero en septiembre de ese año, desplazándolo a Cámpora. Esto es lo que sucede en el plano nacional. Es en 1973 cuando se firma uno de los últimos decretos del general Lanusse, y a través de ese decreto ya se oficializa el pase de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza a la Universidad Nacional del Litoral. Cumplido este objetivo, va a comenzar otra etapa en la vida militante de Jorge Trot, cuando asume el compromiso social y político que lo va a llevar a trabajar en los barrios humildes de nuestra ciudad. 1973, por otra parte, también es un año muy importante, no solo por el contexto nacional de los hechos que se producen con el peronismo ya en el poder. Aquí, nuestro héroe Jorge Trot, que ya está en pareja con Cecilia Marfort de Trot, la rafaelina que conoció aquí en Esperanza a Jorge Trot. Se inicia un periodo de noviazgo y van a casarse aproximadamente en el año 1974 o 1973 a finales. No es tan importante la fecha que quiero remarcar, sino más bien el proceso que se va a dar, que luego de la estatización de la FABE, su compromiso se va a dirigir a esos barrios humildes. Testimonios nos dijeron de que Cecilia Marfort colaboraba con las mujeres de los barrios más humildes, uno de ellos el barrio Seferino Namuncurá. En el ámbito de la iglesia, su presencia allí, como sucedía como todas las integrantes de la JP y de la tendencia revolucionaria de esos años, ayudar a la gente humilde, a enseñarles a atender a su familia, a atender a sus niños, a poder tener el recurso que la ignorancia o la falta de instrucción y de educación había provocado que no fuesen lo suficientemente hábiles para poder enfrentar los desafíos y la sumersión de la pobreza. Este compromiso político lo lleva también a Jorge Trot a trabajar en lo que los varones de esas organizaciones hacían para ayudar a abrir calles, a construir o mejorar las viviendas precarias que tenían. Este tipo de trabajo lo van a desarrollar durante 1973 y parte de 1974. Para ese entonces ya la JP se acerca mucho a Ateneo, que era una agrupación que funcionaba en Santa Fe y que fue un semillero de importantes dirigentes de la JP y de la organización Montoneros. Se da también en ese periodo esa brecha que se va a abrir en el peronismo de una furiosa violencia entre la derecha y la izquierda peronista. Luego de la muerte de Perón, esta fisura, esta grieta de la que hablo, va a desembocar en una violencia cada vez mayor que no se va a detener hasta el golpe de Estado en 1976. Para 1975, tanto Cecilia Marfort de Trot como Jorge Trot casi ya no hacen actividad política aquí en la ciudad de Esperanza y fundamentalmente enfocan su trabajo en la ciudad de Santa Fe, presumiblemente por testimonios en el ámbito de la agrupación Ateneo. Cuando se da el golpe de 1976, son destinados los militantes que estuvieron aquí en Esperanza a distintos puntos del país, donde la organización iba a tratar de generar el trabajo de resistencia a la represión que seguramente vendría con la dictadura del general Videla. A fines de 1976 y a comienzos de 1977, en plena dictadura del proceso de reorganización nacional, probablemente por mandato de la propia organización, son destinados Cecilia y Jorge a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, en el cordón industrial, en la zona de San Nicolás y de Zárate. Están en San Nicolás un tiempo y luego van a estar en Zárate, desarrollando el trabajo político de
promover la resistencia a la dictadura. En ese marco, cuando van a trabajar en ese lugar, se desprenden mucho de sus afectos, de sus amigos y de sus lazos familiares. La represión se hace cada vez más dura y la persecución comienza a cernirse sobre el matrimonio Trot. Como dijimos con anterioridad en el otro bloque, en el plano final de los años de 1977 y 1978, la organización distribuye a sus militantes en los lugares donde son más necesarios por el rédito político que puede cosecharse del trabajo social que hacían Jorge y Cecilia Trot y muchos otros miles de jóvenes enrolados allí. Así es como los Trot llegan a Zárate para continuar allí la resistencia y en la esperanza de lograr vencer, como había sucedido en 1973, a la dictadura que se había instaurado. Pero allí, en Zárate, los militares los estaban esperando. A la tarde, cuando esperaban que tío Edu y el Boga llegaran del trabajo. A veces nos mandaban al dormitorio, pero a veces yo jugaba con la Caro, sus juguetes en el piso, y ellas charlaban. Tía Nani estaba muy triste, lloraba mucho por ese entonces, las dos lloraban. Pero se notaba que Alicia, mi hermana, trataba de consolarla o de tranquilizarla. Aunque yo era chica, escuchaba y me daba cuenta que algo andaba muy mal, demasiado mal. A veces yo estaba en casa de tía Nani a la noche. Tía Nani una tarde le dijo a Alicia algo así como: los están bajando a todos, están cayendo todos. Escuchaban la radio y hablaban de los milicos, que estaban por todos lados. Una tarde yo escuché desde la otra habitación. Tía Nani había llegado lastimada. No entendí muy bien. Mi hermana Alicia le dijo que la iba a curar. Y entonces escuché algo que decían desde la otra habitación. Algo así como: lo tengo que hacer por los compañeros. No recuerdo muy bien. Y Alicia entonces pegó como un grito: no es una solución. De eso sí me acuerdo bien. Y tía Nani tenía algo en la mano, como un caramelo, yo creía en ese entonces, o algo así. Era una pastilla, supe después con los años, de cianuro, para suicidarse. Y tía Nani le insistía, y lloraba, y le pedía: cuídame a la beba, cuídamela, Caro. Y Alicia le decía que sí, que se la iba a cuidar, pero que no haga eso. Creo que quería tomar la pastilla. Una tarde llegaron unos hombres, patearon la puerta y se abalanzaron sobre tía Nani y la tiró contra la pared y le empezó a pegar. Se arrastró por el suelo, pero el hombre la volvió a levantar y le pegó y la tiró en la cama, mientras otros revolvían las cosas y otros esperaban afuera. Un hombre la agarró a tía Nani, la agarraban de los pelos y le tironeaban del brazo. ¿Qué carajo está tu marido? ¡Dale, montonera de la vieja! Mientras le preguntaron por el tío Edu y le volvían a pegar una y otra vez. ¡Habla! ¿Dónde está tu marido? ¡Habla, chica! ¡Puta montonera! ¡Habla! Mi hermana trató de pararlos y le decía que no le pegue más, que dejen de pegarle, pero los chicos la apartaron.
Entonces mi hermana me agarró a mí, desesperada, y me dijo que llevara a la bebé de tía Nani, que la alzara y que me la llevara de ahí. Y así, con la bebé en los brazos, me fui de la casa escapando. Corrí con la nena en brazos, muerta de miedo, y golpeaban las puertas de los vecinos, hasta que en una casa, una señora nos abrió la puerta y nos hizo entrar. A la noche vinieron de nuevo por mi hermana. También la golpearon. Le pegaban y le gritaban cosas y se la llevaron también. ¡Dámelo, Después dijeron que al día siguiente mataron a Edu. Calculo que a lo mejor llegaban a sus casas a buscar en busca de tía Nani. Nunca más aparecieron ni se supo nada de todos ellos. No sé. A la bebé de tía Nani le vinieron a buscar los abuelos porque les avisaron. Se hablaban de muchas cosas. Todo el mundo tenía mucho miedo. Me prohibieron contar lo que había visto y pasaron los años y nunca más se supo nada de ninguno de todos ellos. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera
qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.